Bueno, seguimos en el conocimiento de los 12 apóstoles. Acuérdense para poder ir entendiendo, porque todo es como un rosario. Cada uno va uniéndose en una particular dimensión al otro. Pero sí es importante que las charlas de este año no las vean como charlas individuales, sino que las vayan viendo como una sucesiva de la otra. Porque para entender, por ejemplo, hoy lo poco que se puede entender de Andrés, hay que haber entendido a San Pedro, ¿verdad? Porque sabemos que Andrés es hermano de Pedro. Una cosa muy importante cuando estamos estudiando los apóstoles, contemplando la vida, la persona, la misión de cada uno de ellos y de los 12 juntos, es que tenemos que tener en cuenta una realidad. En la iglesia naciente, los apóstoles o los discípulos, los seguidores, los que estaban llevando a cabo la misión de iniciar la vida de la iglesia, no se tomaban el tiempo de escribir, o sea, no llevaban un journal, no hacían un diario de lo que hacían en el día, donde hablaban, con quién hablaban. O sea, ellos se dedicaron a hacer la historia. Otros les tocaría escribir lo que hayan recopilado algunos o hayan oído a través de la tradición oral. Esto es algo muy hermoso porque ellos estaban muy claros, los apóstoles estaban muy claros cuál era su misión. Y por lo tanto, otros tenían que oír, escuchar, tocar y ser testigos de lo que ellos hacían. Lo hace más difícil para nosotros, sí, porque hay que verdaderamente adentrarse en mar adentro, rebuscar para poder encontrar. Hay unos apóstoles que hay mucho más escrito de ellos, por ejemplo de Pedro fue facilísimo, de San Juan va a ser una odisea, porque San Juan es San Juan, pero aquí vamos hoy para Andrés. ¿Y por qué vamos para Andrés? Porque vamos a ir en el orden en que todo sucede. Por ejemplo, Andrés no escribió nada. ¿Qué sabemos de Andrés? Algunos pasajes en el Evangelio que específicamente se relacionan a Andrés y luego podemos deducir muchas cosas porque todo aquello que dice Jesús dijo eso a todos los apóstoles, pues ahí estaba Andrés, que vamos a ver más o menos de qué forma o deducir de qué forma estaba Andrés. Pero como les digo, ningún apóstol escribió sobre sí mismo. Incluso el apóstol de los gentiles, que es San Pablo, él es el que tiene más la oportunidad de escribir, pero no sobre sí mismo. Escribe cartas a las iglesias que él ha fundado. Le tocó a otros, como por ejemplo, le tocó a Lucas escribir los Hechos de los Apóstoles. O sea, ¿qué significa la misión de Lucas? Es contemplar qué estaban haciendo los apóstoles, qué estaba pasando en la iglesia naciente, y hablando también con personas que fueron testigos oculares, reunirse y recopilar los Hechos de los Apóstoles. También Lucas, sabemos que muchas cosas que sabemos de San Pablo las recopiló Lucas. O sea, Lucas fue compañero de San Pablo. La palabra no es muy apropiada, pero es la que es de nuestro tiempo, como si fuera un secretario, ¿verdad? Cosas que decía San Pablo, él las escribía. Incluso Lucas llegó a estar en la cárcel antes de que Pablo muriera para coger las últimas palabras de Pablo. Igual tenemos a Marcos, que Marcos no era un apóstol, es un evangelista, pero Marcos era el compañero de San Pedro. Entonces, lo que nosotros leemos en el Evangelio de San Marcos, la mayoría está recopilado de lo que San Pedro le contó. Ahora, hay una gran verdad irrefutable. ¿Y cuál es esa verdad? Que los apóstoles,
todos ellos tomaron muy en serio el gran mandato del Señor, el mandato misionero. ¿Cuál fue el mandato misionero? Ir al mundo entero, proclamar el Evangelio, bautizar, hacer discípulos. Este es muy importante porque hay dos aspectos del mandato misionero. Hay un mandato misionero que lo hemos visto cuando estamos en Tierra Santa, ¿verdad? Un poquito más arriba de Éramos, cuando el Señor dice, vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. Pero el último mandato misionero es antes del Señor ascender a los cielos. Ahí hay unas frasecitas extras. Y todo tiene un propósito, hermanos. Es que si las escrituras, todo, una palabra, un gesto, tiene un propósito, imagínense lo que nos decía el Señor hoy. Todo tiene un propósito en nuestra vida. En el mandato misionero antes de la ascensión, ¿quiénes están con Jesús en la ascensión? Los 12 apóstoles. Mejor dicho, los 11 apóstoles, porque ya Judas no está, ¿verdad? Están, bueno, ya estaba Matías, 12 apóstoles. ¿Qué sucede? El Señor pasó dándoles instrucciones, que por eso decía San Juan al final de su evangelio, e hizo y dijo tantas cosas más que ni todos los libros del mundo pudieran recopilarlo. ¿Por qué? Porque después de la resurrección Jesús se reunía con los apóstoles a seguir enseñándoles más cosas sobre el reino de los cielos, más cosas sobre Él y más cosas que tenían que enseñar, o sea, a catequizarlos más. Así que cada vez que pensemos en que Jesús decía a los apóstoles, andaba con los apóstoles, todo eso lo están aprendiendo todos los apóstoles. En este caso estamos pensando en Andrés. Pero antes de ascender, Jesús da algo extra. Dice, vayan a todas las naciones, bautícenlos. Acabamos de oír a Fade hablar de bautismo, ¿verdad? Bautícenlo. ¿Por qué el Señor dijo antes de la ascensión, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y le dio pues el rito, por decir así. Porque ya eran sacerdotes. Ya había pasado el Jueves Santo. Antes, en el primer mandato misionero en el Monte de la Bienaventuranza, eran apóstoles, nada más. Después del Jueves Santo ya son apóstoles y sacerdotes. Entonces pueden ya ejercer los sacramentos. Esto es muy importante porque Jesús no dijo, vayan a algunos países, dijo, vayan a todas las naciones. Y hermano, esto es teología católica basada en el Evangelio. Las naciones enteras es el deseo de Cristo reinar en todas las naciones y ser el Señor de todas las naciones. ¿Que tenemos la misión de evangelizar todas las naciones? Sí. No tenemos la misión de obligar a todas las naciones a ser cristianas, pero sí a evangelizarlas. Después de esto, de que el Señor asciende al cielo, inmediatamente se van para el cenáculo y ya sabemos qué pasa en el cenáculo. Después viene Pentecostés. ¿Qué pasa después de Pentecostés? El fuego del Espíritu Santo los manda a evangelizar. ¿A dónde? A donde Jesús ha dicho que tienen que ir. Jesús les dijo primero, antes de ascender, que tenían que evangelizar en toda Jerusalén, toda Samaria, toda Judea, y en ese orden fue. Es importante ver el orden. No es que uno dijo, ay, empecemos por Judea. No, Jesús no dijo empecemos por Judea. La obediencia, para ser obediencia, tiene que ser exacta. Jesús dijo Jerusalén, Samaria y Judea, y en ese orden evangelizaron. Y después de eso, vayan a todas las naciones. Y eso es lo que hicieron los apóstoles. Ahora, en ir a todas las naciones, ahí es donde empiezan
una nueva etapa misionera para los apóstoles. ¿Por qué? Porque van de 2 en 2 a diferentes lugares, porque para cubrir todas las naciones no se van a ir los 12 juntitos al mismo lugar. Van a tener que dividirse y cada uno ir a los lugares que el Espíritu Santo les estaba llamando. Por lo tanto, hermanos, la historia de los hechos de los apóstoles y la historia de los apóstoles en sí es la historia principalmente de su vida, de cómo ellos vivieron su misión y su vocación de ser apóstoles del Señor, pero también cómo vivió la iglesia primitiva, porque en los hechos de los apóstoles están los apóstoles como los pilares principales, pero vamos a ver que hay muchos discípulos y muchas discípulas, ¿verdad? ¿A dónde yo estaba que me preguntaron de las mujeres? En algún lugar, yo estuve hace poquito, de las mujeres de los hechos de los apóstoles. Pero vamos a ver a los hombres, mujeres, vamos a ver las casas abriéndose para hacer templo, para hacer las iglesias domésticas, pero los hechos de los apóstoles nos muestran, ante todo, cómo vivía la iglesia primitiva, cómo vivían los apóstoles, qué hacían los apóstoles, y muy importante, hermanos, importantísimo, los hechos de los apóstoles y en adelante toda la misión de los apóstoles es el punto de referencia para cómo la iglesia debe evangelizar. La escuela de evangelización más importante de la iglesia es los hechos de los apóstoles. De algunos de los apóstoles tenemos más datos que otros, pero siempre podemos de alguna manera llegar al Evangelio y descubrir algo sobre ellos que nos revelen rasgos de su corazón, de su vida, de su persona, de quiénes son, de la grandeza, diría yo, de cada uno de ellos. Los apóstoles estaban claros que su misión era ser testigos. Jesús les dijo, ustedes serán mis testigos. Se lo dijo antes de subir al cielo. Ustedes serán mis testigos ¿de qué? ¿De qué iban a ser testigos? De todo lo que han oído, de todo lo que han visto, de todo lo que han tocado, y van a ser también, muy importante, testigos de la resurrección de Cristo. Esto era crucial, hermano, porque hablar de un hombre que hacía milagros, de un hombre que daba unas enseñanzas con una autoridad, todo eso era importantísimo. Pero ¿cuál es el sello mesiánico? La resurrección de Cristo. Por eso es que San Pablo dijo, si no creemos en la resurrección, en cubano diríamos, apague y vámonos. O sea, si no creemos en la resurrección, Jesús es un profeta maravilloso más. Entonces tenían que ser los testigos del querigma. Y el querigma es el anuncio inicial de quién es Jesucristo. Por este motivo también podemos ver que esta misión era clarísima para todos, y vamos a ir viendo qué belleza de claridad tiene Andrés sobre esto. Fíjense que para ellos también era tan importante, y esto, hermano, es un punto de discernimiento que ojalá la iglesia de todas las generaciones la tuviera. Qué tan importante era que el que va a tomar ese lugar, o sea, el que va a ser ordenado sacerdote y el que va a ser elegido obispo, sea testigo. Para la iglesia naciente eso era crucial. ¿Y qué significaba ser testigo? Fíjense, para poder suplir a Judas, el traidor, que sabemos que lo suplieron ¿con quién? Con Matías. ¿Qué dice Pedro? Antes de que van a tirar los dados, ¿verdad? ¿Qué dice Pedro?
porque había un montón de hombres buenos. Si el punto no es de que sean malos, todos eran buenos. Pero Pedro dice, hay dos condiciones. Y las dos condiciones son que haya él conocido a Jesús y haber pasado un tiempo prolongado escuchándolo y aprendiendo de Jesús. Eso tiene implicaciones inmensas para cada generación. O sea, cuando tú vas a escoger un sacerdote o un obispo, que sea alguien que ha conocido de corazón a Jesús, que pasa tiempo en oración con Jesús, que conoce la palabra de Jesús y que rige su vida por sus enseñanzas. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. Que pueda conocer tan bien las enseñanzas de Cristo para que vaya al mundo entero a testificar las enseñanzas de nuestro Señor. O sea, es que no es así como, ay, aquí hay unos hombres bien buenos, miren cuántos hombres buenos, cojamos a cualquiera. No, no cojamos a cualquiera. Porque Jesús dijo que serían mis testigos. Y el ser testigo quiere decir el que ve, el que oye, el que asimila, el que vive y el que comunica lo que ha visto, oído y ha aprendido. O sea, que Pedro es el que pone las condiciones de cómo deben ser elegidos los obispos, ¿verdad? Qué maravilla. Te das cuenta cómo se va aprendiendo a través de los hechos de los apóstoles. Pero hoy nos toca hablar de San Andrés. Para mí, maravillosa tiempo, me toca hablar de San Andrés. Y San Andrés, rápidamente, todos sabemos que era el hermano de... Por lo tanto, era también pescador. Era hijo del mismo padre. ¿Cómo se llamaba el papá? Jonas. ¿De dónde nacieron? A ver, en la clase pasada, ¿dónde nacieron? En Betsaida, al lado del lago de Galilea. Ambos se dedicaban a ser pescadores. ¿Se acuerdan que les dije en la clase pasada que la familia de Pedro y la familia de Juan y Santiago estaban medio unidos, diríamos en nuestros términos, con sociedad y tenían una pequeñita empresa de pesca? Por eso es que Pedro, Andrés, Santiago y Juan se conocen y son amigos. Y se habla muchas veces de que están limpiando las redes juntos, que están hablando mientras traen las barcas, porque ellos tenían como la misma empresa, si queremos decir empresita chiquita. Se sabe que era soltero, eso sí se sabe por seguridad que era soltero. Y pues la casa de Cafarnaúm, que era la casa de Pedro, también cuando Andrés iba a Cafarnaúm a trabajar con Pedro, ¿a dónde se quedaba? En la casa de Cafarnaúm. Ahora aquí vamos a entrar en ciertas particularidades de Andrés. Andrés es considerado, y por razones justas, el primer en encontrar a Jesús y ser llamado por Jesús. Tenemos varias características. El nombre de Andrés no es un nombre, bueno, yo no lo estoy presentando a ustedes en hebreo, sino en español. Pero el nombre de Andrés no era un nombre hebreo, era un nombre griego. Esto es muy significativo, no se les olvide que el nombre de Andrés es un nombre griego. Y usted dice, ¿y por qué tenía un nombre griego este pescador de Galilea? Muy sencillo, acuérdense que la Vía María, cuando hemos ido a Tierra Santa, pasaba por todo el lago de Galilea, o sea que ahí todos los comerciantes pasaban por ahí. Por eso es que también el Señor escoge Galilea como un centro de evangelización, porque ahí pasaba mucha gente, no solamente los galileos. Pero de manera singular en esa área había mucha presencia de griegos.
O sea, que era un área que estaba bastante abierta a la relación con los griegos y a la apertura cultural, no a la apertura religiosa, pero a la apertura cultural. ¿Por qué los papás, por qué Jonás le dio el nombre Andrés griego? No sabemos, a lo mejor era amigo de un griego, eso sí que no lo sabemos. En la lista de los apóstoles, cada vez que hay lista de apóstoles, siempre la lista es igual. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, y después siguen los otros. Exactamente igual la lista. Como, por ejemplo, podemos verlo en los pasajes de Mateo, en Lucas, en Juan, siempre las listas son exactamente igual. Vimos también que cuando Jesús reúne a los apóstoles para enseñarles y darles autoridad sobre los espíritus inmundos para sanar enfermedades y dolencias, también se introduce la lista. Cuando Él llama para enseñar cómo liberar de los espíritus malignos, cómo sanar, cómo ir a realizar la obra salvífica de Cristo, siempre empieza así. Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Por lo tanto, no podemos ver a Andrés, aunque no sabemos mucho de Andrés, no podemos verlo como Andrés. No, era un cuádruple de personas que fueron importantes desde el inicio para el corazón de Jesús, aunque con diferentes misiones. Cuando Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración para elegir a los 12, vuelve la lista. Elige a Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan. El nombre de San Andrés aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Generalmente donde más aparece es en el Evangelio de San Marcos. ¿Por qué en el Evangelio de San Marcos? Porque San Marcos era el que le tomaba las notas a Pedro. Y Andrés era el hermano de Pedro. Por lo tanto, el que conocía más cosas de Andrés, ¿quién era? Pedro. Es importante, hermanos, parece que no, pero es importante, y esto lo fui disectando mientras iba tratando de leer por tantos lados sobre Andrés, que el Señor haya querido que en todas las listas sean exactos la forma en que se mencionan los nombres. Tiene que haber un propósito divino en ello. Aquí vamos a ver una cosa muy importante. Bajando, dice la Escritura, Marcos 3, bajando con ellos se detuvo en un paraje lleno. Y había una muchedumbre del pueblo de toda Judea, Jerusalén y la región costera de Tiro y Sidón. ¿Dónde queda Tiro y Sidón? Bueno, ¿qué es hoy Tiro y Sidón? Porque ya no existen. El Líbano. Qué interesante, porque hoy vamos a hablar mucho de esta zona, ¿ok? Y vamos a hablar mucho de cosas que sucedieron este fin de semana en la visita del Papa a Turquía y al Líbano, que habían venido a escuchar a Jesús y a ser curados de sus enfermedades. Estaban molestados por espíritus malignos y quedaban muchísimos curados. Ahora hay una cosa importante, Jesús no es el único que está tocando a esta gente. Le pide a los apóstoles que le ayude porque la muchedumbre era inmensa. Y a los primeros que les pide que le ayude a orar, a sanar a los enfermos y a liberar a los oprimidos, ¿a quiénes son? Pedro, Andrés, Santiago y a Juan. O sea, que dense en cuenta la confianza también que le tenía Jesús a Andrés de mandarlo, ayúdenme a liberar a los oprimidos de espíritus malignos y a sanar a los enfermos.
Jesús sube a la montaña y pide a sus apóstoles, a sus discípulos que estén con Él. Aquí vienen dos cosas importantes que lo vamos a ver repetido. Que estén con Él y que después lo va a mandar a expulsar demonios y a sanar enfermos. Esto lo vamos a ver repetido muchísimo, hermanos, en los evangelios, pero en Andrés lo vamos a ver. Estén con Él para después ir a hacer mi misión. No podemos ir en nombre de Cristo, no podemos hablar en nombre de Cristo, no podemos tener la autoridad de Cristo si nosotros no tenemos tiempo con Cristo. Porque si no, corremos el riesgo de predicar nuestro Cristo, el que nosotros creemos, las palabras que yo creo, las interpretaciones, en vez de ser simplemente embajadores de Cristo. Aquí hay un dato que no aparece en ningún libro, pero yo se los quiero comentar. No me tienen que creer. Acuérdense que lo que yo discierno e instruyo no me tienen que creer, pero no aparece en ningún libro. Se lo digo así, en nada aparece este tema. Los 4 primeros llamados en el lago de Galilea, ¿quiénes fueron? Los primeros que Jesús los llama, dejen todo y síguenme. ¿Quiénes son? Pedro, Andrés, Santiago y Juan. ¿Cuál es la característica de Pedro, Andrés, Santiago y Juan? Eso es lo que hacían. Pero ¿quiénes eran ellos? Eran hermanos, 2 pares de hermanos. ¿Se habían puesto a pensar en eso? 2 pares de hermanos. Pues yo sí me puse a pensar. ¿Por qué escogió a los primeros apóstoles, a sus primeros 4, son 2 pares de hermanos de sangre? Hermanos de sangre. Que sabemos, trabajaban juntos. Sabemos que eran diferentísimos, como van a ver la personalidad de Pedro, ya la vimos, ahora vamos a ver la personalidad de Andrés, son muy diferentes, como Santiago era muy diferente de Andrés, pero se amaban. Y van a ver la prueba que les voy a dar evangélica de cómo se amaban. Luchaban juntos para sacar adelante su pequeña empresa. Se relacionaban como hermanos, se amaban como hermanos. ¿Y por qué Jesús escoge a 2 pares de hermanos? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque se crecieron juntos, porque tenían la misma visión en cosas, porque podían trabajar juntos, se querían. Todo eso tiene razón, pero en mi corazón hay una razón más profunda. Jesús vino a redimir a la humanidad. ¿Cuál es la primera ruptura del pecado? La primera ruptura es el hombre con Dios. Se separa de Dios Padre. Y Dios Padre viene en Cristo. Cristo viene a revelar al Padre y a reconciliar a la humanidad con el Padre. ¿Cuál es la segunda ruptura? No, que Caín y Abel, Adán y Eva. La segunda ruptura es la pareja. El amor esponsal se corrompe por completo. ¿Quién es la pareja que restituye el verdadero amor puro, incondicional, de servicio? San José y la Santísima Virgen. La Sagrada Familia de Jesús. Y cuando Jesús va a empezar a su familia, empieza con 2 parejas de hermanos. Porque ¿cuál fue la tercera ruptura del pecado? La hermandad. Caín, ahí sí va Caín y Abel. La tercera ruptura es Caín y Abel. Jesús vino a redimir lo que el pecado rompió y por lo tanto tiene que ir
eligiendo lo que va a ir redimiendo. Al crear una nueva familia, reúne a hermanos que se aman. Son diferentísimos. En algunas cosas no coinciden, pero se aman, trabajan juntos y van a darse cuenta incluso que entre ellos no hay envidia. ¿Cuál fue la razón de por qué Caín mató a Abel? Por envidia. Bueno, y José también, José bello de Egipto, ¿verdad? Vemos que la hermandad, a través del Antiguo Testamento vamos a ver hermanos haciendo desastres. Uno que por unas lentejas vendió su herencia. O sea, las locuras más grandes que se hacen entre hermanos. Cómo el Señor va a empezar a construir su nueva familia. La fraternidad cristiana con hermanos. Esta es mi deducción. Y con hermanos que no están el uno para echarse al otro, no está viendo cuánto pescado cogió el otro. No hay envidia en ellos siendo humanos y con dificultades y siendo diferentes. Pero el Señor necesitaba un amor puro fraterno para establecer la comunidad de hermanos. Porque los primeros 4 son ellos. Ya les dije la vez pasada quién era el quinto. Aquí ya empieza el reto. El quinto era Mateo. Ya empieza uno que ninguno, y Pedro sobre todo, no lo soportaba. Entonces empiecen a darse cuenta que el Señor necesitaba hermanos que revelaran a cierto modo, porque iban a ser elevados después a una hermandad mucho más alta. Pero hermanos que se amaran y que fueran los primeros testigos ante los otros de lo que significa ser hermanos. Empieza a restituir la hermandad. Porque el primer crimen de la humanidad, hermano, eso es duro pensarlo, lo sabemos, yo sé que desde la catequesis, pero el primer crimen, nosotros ahora oímos crímenes todos los días, ¿verdad? Pero el primer crimen de la humanidad que abrió la puerta al espíritu de asesinato en el mundo es un hermano hacia otro hermano. ¿Y por qué lo mata? Hermanos, se los digo, Jesús lo dice y lo dice todo el Antiguo Testamento. La envidia mata. Y la gente cree que es que solo como que mata espiritualmente. Sí, mata espiritualmente, pero la envidia mata. Asesinatos, la envidia mata obras de Dios con la calumnia. El primer asesinato es un hermano que por envidia mata a su hermano. ¿Y en qué se basó la envidia? Por esto es importante. La envidia se basa en que Caín era agricultor. Perfecto. ¿Y Abel qué era? Pastor. Entonces ellos presentaban, era lo más normal, presentar la primicia de tu trabajo como ofrenda al Señor. Pero el Señor le agrada la primicia de Abel. ¿Por qué le agrada? Porque el Señor es injusto, porque Él tiene preferencia, porque la ofrenda de Caín venía con manipulación, con injusticia, y por eso no le agrada al Señor. Pero la ofrenda de Abel le agrada porque es pura, es de amor. Entonces, como el Señor le gustó y le agradó la ofrenda de Abel, Caín se pone bravo y lo mata. Ahora, hermanos, para mí es tan interesante lo que sucede, cómo Dios conoce el corazón humano. Porque el Señor se le aparece a Caín y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Como nos dice hoy a nosotros. ¿Dónde están tus hermanos que están decapitando? ¿Dónde están tus hermanos que están muriendo de hambre?
¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le contesta Caín? ¿Y yo qué sé? ¿Que acaso soy yo el custodio de mi hermano? Porque el Señor supo en ese momento lo que hizo Caín. Porque verdaderamente Dios creó en la hermandad la virtud de ser custodios los unos de los otros. Y cuando Él rechaza esa vocación, el Señor se está dando cuenta que Él ha hecho un mal contra su hermano, porque Él ya renunció a la vocación que Dios le había dado de ser custodio de su hermano. ¿Y cuál es lo próximo que le dice? ¿Qué has hecho? Es como cuando Adán y Eva pecaron y ellos estaban antes desnudos y después inmediatamente se vistieron y el Señor supo por eso que ellos habían pecado, porque los había creado con inocencia. Cuando pierden la inocencia quiere decir que has pecado. Cuando tú pierdes tu sentido de custodia de tu hermano, ya el Señor sabe que tú renunciaste a tu vocación y que pecaste. Y yo creo que Él elige a hermanos que cada uno tenía su propia característica, pero hermanos que se amaban y que trabajaban juntos. Y tenían la característica de no estarse fijando qué hacía el uno o el otro. Importantísimo, hermano. Por eso después, más adelante, el Señor va a reprender a Pedro. Casi al final del capítulo, el último capítulo de San Juan, del libro de San Juan, ¿se acuerdan que Jesús dijo, y si yo quiero que se quede hasta mi venida? Y le dice Pedro, ¿qué pasa? Él no va a morir. Y Jesús reprende a Pedro. Lo que yo quiero hacer con él, ¿a ti qué? Como diciendo, ¿qué te importa? ¿Ah? En nuestro lenguaje. Porque la envidia, ¿dónde empieza? En empezarte a fijar qué está haciendo Dios con el otro o qué está haciendo X con X. Yo me tengo que fijar en lo que Dios necesita que yo me fije, que soy yo mismo y lo que Dios quiere de mí. Así que su nueva comunidad, su nueva familia empieza no solamente restaurando el amor esponsal, sino que empieza a restaurar el amor de hermanos. Y ahí cae Andrés, el hermano de Pedro. Y van a ver el amor de Andrés. Vamos a ir despacito, porque es que la cosa es que ir despacio. Primero que nada, sabemos que Andrés era discípulo de San Juan Bautista. Esto nos dice algo importante, que Andrés estaba en búsqueda de Dios, que Andrés era un hombre que deseaba oír de Dios, que deseaba buscar a Dios y al Dios verdadero. ¿Cómo era la prédica de Juan, hermanos? La prédica de Juan era fuerte. Arrepentíos, enderecen sus caminos, renuncien. O sea, era una prédica fuerte y sin embargo Andrés quiere escuchar eso. Quiere ser preparado para recibir al Señor cuando sea que el Señor va a venir. Quería estar más cerca de la palabra del Señor. Tenía esa misma esperanza de Israel. Esperar en el Mesías. Esperar en el Mesías. Quería vivir en la presencia de Dios. Todo eso lo podemos deducir del hecho que él fuese discípulo de Juan Bautista. Ahora, no hay muchos pasajes evangélicos que nos van a hablar de Andrés, pero los que hay me parecen importantísimos. El primero tiene que ver con San Juan Bautista. Él es discípulo de San Juan Bautista y va al Jordán a escucharlo. Pero ¿qué ha pasado antes de lo que vamos a hablar ahora? Ha sido el bautismo de Jesús.
Jesús que se ha insertado en las aguas como cualquier pecador. Se inserta en las aguas y por eso es que San Juan Bautista no lo quería bautizar, como soy yo el que tengo que ser bautizado por ti. Jesús le dice, hay que cumplir las escrituras. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Tomando nuestro lugar. Cuando Él se mete en las aguas, nos está metiendo a todos nosotros. Ahí está ya los bautismos hasta el fin de los tiempos, es lo que Él está profetizando. Y entonces San Juan narra, cuando San Juan ve cuando viene la paloma y se posa sobre Jesús, y el que narra eso, el único evangelio es San Juan. ¿Por qué es el único evangelio? Porque me imagino yo que San Juan le dice, Andrés, ¿para dónde vas? Y le dice, a oír a San Juan Bautista, yo voy contigo. Y los que van es Andrés, pero Andrés es el que está liderando la ida. Andrés está yendo y San Juan va acompañando a Andrés. Y ellos ven el bautismo del Señor. Al día siguiente va pasando Jesús y San Juan Bautista, y esto es importante, para revelarnos algo de Andrés. San Juan Bautista, acuérdense que él tenía ahí sus seguidores y Andrés es seguidor, es discípulo de Juan Bautista. ¿Y qué dice Juan Bautista cuando ve a Jesús pasar? He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Al oír esto, ¿qué hace Andrés y Juan de cola? ¿Qué hace Andrés? Porque está oyendo para los israelitas. A nosotros nos dice, miren, ahí va un cordero. Y no entendemos nada. Pero para los israelitas el cordero tiene un significado muy grande. ¿Qué es lo que se sacrifica y se ofrece al Padre o a Dios en el templo? El cordero es muy importante. ¿Qué es lo que se come en el Passover, en los Jueves Santos, pues, en la Pascua? ¿Qué es lo que se come? El cordero, recordando ¿qué? La liberación de Egipto. ¿Cuál fue la sangre que se puso en los lindales de la puerta? La sangre del cordero. Entonces, para los israelitas el cordero tiene mucho significado. Entonces, cuando San Juan Bautista le está diciendo, porque acá, lo que pasa es que hay que leer todo el pasaje, yo no tengo tiempo para eso, pero acaban de preguntar unos pasajes antes, unos versículos antes, ¿y tú quién eres? Y si tú no eres Elías, y si tú no eres esto, pues entonces ¿por qué bautiza? O sea, están así, empujando a San Juan Bautista, y en eso pasa Jesús y dijo, Él es el Cordero de Dios, que yo no soy digno de desatarle la cuerda de la sandalia. Pero oír cordero es algo muy serio, hermano. ¿Qué hace Andrés? Y aquí nos va a revelar el concepto del Mesías que tenía Andrés. Un poquito cambiado del de su hermano Pedro. Porque se acuerdan que Pedro no quería nunca oír de sufrimiento. ¿Se acuerdan que vimos eso? Y que cuando Jesús le iba a hablar de la pasión, él le cambiaba el tema. Y que cuando se le ocurrió a Jesús decir que iba para Jerusalén a ser apresado, lo iban a crucificar, ¿qué dijo Pedro? Jamás vas a ir ahí. Y ahí fue cuando, ustedes saben lo que les conté, que le dijo, para atrás, Satanás, para atrás. O sea, ocúpate, ponte en tu lugar. Yo soy el camino y tú eres el que me sigue. Tú no me haces el camino. Esa parte es muy poderosa de Pedro y es muy poderoso ver la diferencia con Andrés. Porque Andrés oye cordero, el cordero que viene a quitar los pecados del mundo. ¿Qué quiere decir eso? El cordero que va a ser sacrificado. ¿Qué hubiera hecho Pedro? Sale corriendo para el otro lado. ¿Qué hace Andrés? Andrés, al oír que él es el cordero,
entiende que es el Mesías. El Mesías esperado. Pero aquí vamos a ver después unas cosas importantes sobre las visiones de Mesías. Que Él es el Mesías. ¿Y qué dice? Cordero, me voy detrás de Él. Hermanos, piensen en el corazón de San Andrés. O sea, Él va a ser sacrificado por nuestros pecados. Él va a sufrir. Yo dejo de ser discípulo de San Juan Bautista y ahora me voy a ser discípulo de el Cordero que va a ser degollado por nosotros. Vayan viendo el corazón de San Andrés. Jesús va caminando, esa fue la lectura de ayer, ¿verdad? El sentido de ayer. Jesús va caminando y siente que alguien lo está siguiendo y voltea. ¿Y a quién ve primero? A Andrés y después ahí a San Juan, porque San Juan iba con Andrés. ¿Y qué les pregunta Jesús? ¿A quién buscan? ¿Y por qué le pregunta esa pregunta? Porque es que vamos a ver que hay una serie de ideas del Mesías. Y lo que Jesús le está diciendo a Andrés es, me estás buscando a mí tal como yo soy. El Mesías que yo soy, no el Mesías de los celotes, no el Mesías de los que creen que vengo a derrumbar el poder de los romanos, no el Mesías que viene a establecer la prosperidad económica, no. ¿A qué me estás buscando? Al verdadero Mesías. Por eso le hace la pregunta. ¿Y ellos qué le contestan? Maestro, rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Vea que son como unos diálogos medio raros, ¿verdad? ¿A quién buscan? Pues como que hubiera decir, a ti Señor, yo te busco a ti, tú eres el Mesías. Eso es lo normal. No, ellos no contestan eso. Ellos dicen, ¿a dónde vives? Y quien lo dice es Andrés. ¿A dónde vives? ¿Qué quiere decir? Queremos estar contigo. Queremos ir donde tú vas. Queremos estar en intimidad contigo. Por eso cuando el Señor nos dice, ¿por qué me busca? O ¿a quién me busca? Tienes que pasar tiempo conmigo, venir a mi casa, que es mi corazón, para conocerme de verdad. ¿A dónde vives? Y Jesús no le dice, ay, miren, yo vivo arriba en la montaña, en un huequito. No dice nada de eso Jesús. Jesús les dice, ven y verán. Lo que se ha usado, ¿verdad?, para promoción vocacional. Come and see. Vean, vengan y verán. ¿Y qué hizo Andrés y Juan de colada? Fueron, vieron dónde vivía y no dijeron chao. Y de ahí estoy segura que no los llevó a una casita, porque Jesús no vivía en una casita, vivía en una cuevita. ¿Y qué dice las Escrituras? Que Andrés y Juan se quedaron con él todo el día. ¿Qué hicieron mientras se quedaban? ¿Qué compartieron? Ese fue el momento de la intimidad más profunda de Andrés con Jesús. ¿Qué les habrá hablado Jesús? No sabemos. Nosotros podemos deducir por acciones, pero no sabemos. Se quedaron con él, pero dice que todo esto sucedió a las 4 de la tarde. ¿Por qué el Evangelio nos va a estar dando horario? Y hermanos, en el Evangelio te dice, esto fue en la mañana a tal hora, esto fue en la tarde a tal hora, esto fue a medianoche. El Evangelio te da horario. ¿Por qué? Porque nos quiere decir que estos eventos marcaron la vida de los personajes. Para Andrés y para Juan, el haber conocido a Jesús por primera vez
Haber conocido a Jesús a las 4 de la tarde, ese día marcó su vida de un antes y un después. Por eso es importante acordarse. Ay, ¿dónde te bautizaste? Ay, pues sabes que yo no sé, una iglesia por ahí, allá en Venezuela, en una calle, no me hace. No, hermanos, el día que te bautizaste, tú tienes que saber la calle, el padre que te bautizó, cómo era la pila, y si no hay foto, pues búsquenla. Y hay que regresar a los orígenes de nuestros encuentros con el Señor. ¿Cuándo? Ay, que el Señor me llamó. ¿Cuándo te llamó? Exactamente no sé. Yo te aseguro que si yo le pregunto aquí a Carlos, ¿cuándo conoció a Leida? Seguro que y si no te acuerdas, disimula. Hermanos, la hora de cuando te cambia la vida, el lugar, el dónde, es importante. Porque si no, vamos perdiendo el sentido de la seriedad de los encuentros que cambian nuestra vida. Por eso el Evangelio siempre pone horario, lo cual quiere decir que si pone horario el Evangelio es porque los que se lo contaron se recordaron siempre. En este lugar, a las 4 de la tarde, yo vi el rostro de Cristo. Hay que decirlo, hermano, acordar el día que te convertiste así de corazón, que estabas en el Santísimo y el Señor te tocó. Pasan toda la tarde en una intimidad con Cristo, me imagino en la cuevita de Éremos, porque casita no había. Y yo estoy segurísima a nivel humano, personal, que Andrés en esas horas estaba pensando, y Pedro no está aquí, mi hermano no está aquí, ante el Mesías, oyéndolo. Y estoy segura que San Juan estaba pensando exactamente lo mismo, y Santiago no está aquí. Que ese tesoro que ellos estaban descubriendo, sus hermanos no estaban participando. ¿Y por qué estoy segura? Por lo próximo. Cuando se van, ¿qué hace Andrés? Corre a buscar a Pedro. No es que, ay, yo tuve una experiencia. Ay, esto es para mí, me quedo con esto. No. Hermano, ser hermanos es compartir todo, particularmente todo el tesoro de Dios. Sale corriendo y le dice, hemos encontrado al Mesías. La cara de Pedro. Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir al Cristo que estamos esperando. Entonces, ¿qué pasa lo próximo? Andrés le coge la mano y se lo lleva a presentárselo a Jesús. Ahí empieza el primer misionero de Cristo. Andrés es el primero evangelizador, porque el evangelizador es el que viene a presentarte a Cristo y a llevarte a conocer a Cristo. Esa es la misión, y un aplauso a Andrés. Andrés está pensando que ese tesoro que encontró su hermano tiene que encontrarlo. Y jamás se imaginó que esa acción, todo lo que iba a traer para el futuro del plan de Dios. Viene con él y le dice, mira, este es mi hermano Pedro. Y Jesús le dice, Pedro, le dice, tú eres Simón, el hijo de Jonás. No lo conocía humanamente hablando, pero todo lo conoce. Como se lo dijo a Natanael, ¿verdad? Ya, yo te vi debajo de la higuera. Tú eres Simón, el hijo de Jonás, y desde ahora te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Esto pasa? No es ni siquiera todavía llamado a dejarlo todo en el primer encuentro. Ahora aquí quiero pararme, hermano.
Andrés ha estado todo el día con Jesús. Pedro es un segundo. Y el Señor le cambia el nombre. Y ya el Señor empieza a mostrar algo particular sobre Pedro que no es igual sobre Andrés. Y Andrés pudo haber dicho lo mismo de Caín. Espérate aquí la cosa está como que raro. Yo soy el primero que lo conocí. Yo soy el que pasé horas sentada con él. El que entendí que era el Cordero. Pedro no ha oído que es el Cordero. Y resulta que yo vengo a traer a Pedro y como que le cayó mejor Pedro. Eso hubiera sido la mente de Caín. Miren la nobleza de Andrés, que lo va a buscar para que reciba el mismo tesoro sin darse cuenta que le estaba presentando que su hermano iba a llegar a ser la roca sobre la que Jesús iba a edificar su iglesia. Entonces de ahí ya se regresan. ¿Qué pasa? Andrés va donde Felipe, porque Felipe también era de Betsaida, así que eran amigos. Y aquí viene, ¿se dan cuenta que ya a partir de ese momento Andrés va a hacer siempre lo mismo? Van regresando y por la costa y se encuentra Felipe y Andrés le dice a Felipe, encontré al Mesías. Y viene Felipe y le dice, no, sí. Bueno, se los estoy actuando un poquito para que lo entiendan, ¿no? Y Felipe dice, ay no, de verdad, hay que conocerlo. Y en eso venían a Natanael y Felipe, Natanael, hemos encontrado al Mesías. Ya se dan cuenta, Andrés inicia la misión evangelizadora y se lo va comunicando a todos los demás. Hay que colocar el evangelio siempre en su contexto, hermano. Lo que está pasando aquí no es una historia, aquí está pasando todo un corazón revelado. Estamos viendo la redención de la hermandad. Aquí no hay envidia, aquí no hay comparación. ¿Y por qué que le vio a Pedro, que no me vio a mí? Nada de eso, hermano. Es que para ser verdaderamente colaboradores en el plan de salvación, tenemos cada uno que concentrarnos en lo que me toca a mí hacer y dejar a Cristo hacer con el otro lo que necesita hacer. ¿Cuánto daño se hace en la iglesia por estarse pensando, debería ser otro el que debería ser el diácono, no este? Debería ser el otro el que debería ser el usher. Sé lo que te toca hacer y deja a los demás hacer lo que Dios necesita de ellos. Eso es verdadera hermandad y eso es ayudar a que crezca el reino de Dios. Yo siempre pienso también que para Andrés y a Juan tuvo que haber sido muy impresionante el bautismo del Señor. Porque Juan Bautista tiene años diciendo que se vengan a bautizar para el arrepentimiento de los pecados. Porque lo que él quería era el bautismo del arrepentimiento. Él decía, el mío es del arrepentimiento, el de Jesús va a ser el de fuego, o sea, el del Espíritu Santo. Y ver que Jesús, el Cordero de Dios, es el que entra en las aguas asumiendo nuestro pecado, ponerse en nuestro lugar de pecadores y sumergirse en esa agua como fue crucificado junto a malhechores. Pero es que este es el estilo de la redención, hermanos. Como decía San Irineo, para redimir hay que asumir. Lo que no es asumido no es redimido. Qué bello, ¿verdad? Este pasaje nos revela el corazón de San Andrés. Un hombre de fe y de esperanza. Un hombre que sí conocía muy bien las profecías de Isaías. Sí comprendía que el Mesías iba a ser un siervo sufriente,
No quiere decir que Pedro no la haya leído, lo que seguro que Pedro se esquipió ese capítulo. Que era un siervo sufriente que iba a llevar en silencio, como dice Isaías 53, iba a llevar en silencio su vida hacia el matadero, que iba a cargar con la multitud de los pecados. El título Cordero para el israelita significaba dimensión sacrificial. Por lo tanto, la misión de Jesús quedó clara para Andrés. Era hacer el sacrificio que perdonaba los pecados de la humanidad. Y a ese decidió seguir. ¿Quiénes lo siguen primero? Andrés. Estamos hablando de discipulado, no todavía de apóstol. ¿Quién es el primero que sigue a Jesús? Andrés. Y esto va a ser importante para el resto de la historia de Andrés. Aunque nunca haga algo o ocupe un lugar importante según la mente del mundo entre los 12. El papel que jugará Andrés en el futuro es impresionante. Lo primero es que gracias a Andrés, Jesús conoce a Pedro y Pedro a Jesús. Y ya sabemos las consecuencias de esto. Y Juan conoce a Jesús por Andrés. Y el otro que va a jugar un papelazo importantísimo va a ser Juan, que no es la roca, pero es el evangelista más profundo, más teológico, más místico, y él va a ser el discípulo amado de Cristo y al único que se le revela el Apocalipsis. Todo eso porque Andrés se lo presentó. ¿Se dan cuenta? Que Andrés fue como, ¿cómo se llama eso cuando uno hace rosario? Como los que enlaza a Cristo con aquellos, el eslabón que enlaza a Cristo con aquellos que van a jugar un papel importantísimo en la misión de la redención. Cuando Jesús se da cuenta que lo están siguiendo y que les pregunta, ¿por qué me buscan? Todo lo que ya hablamos, ¿verdad? Y le dice rabí, que significa maestro. El hecho que le hayan dicho rabí tan rápidamente es algo muy grande. Los israelitas no le decían rabí a cualquiera, porque era tener que sentarse a los pies de esta persona porque era mi maestro. Es como, más que director espiritual, es el que va a enseñarte cómo vivir y alcanzar la santidad y el cielo. Algo muy hermoso es, hermanos, que cuando San Juan Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, San Juan Bautista está revelando el verdadero rostro de Cristo. Una de las grandes batallas que las tenemos hoy y las tendremos siempre son los falsos rostros de Cristo. Que Jesús tuvo que batallar eso con los apóstoles. Uno creía que tenía que sacar la espada y matar a todos los romanos. El otro que no, el otro que esto, el otro que aquello, el otro que no puede sufrir, el otro que tiene que acabar con los romanos, el otro. Siempre hay un montón de rostros de Cristo. Pero el verdadero rostro de Cristo es que es el Cordero de Dios que viene a perdonar los pecados del mundo. Mostrar el verdadero rostro de Cristo, mostrar el verdadero corazón de Cristo. Yo quiero decirles algo, ayer lo dijo el Señor. Yo no me había dado cuenta que ayer lo dijo el Señor. Dijo, esa es la mayor misión de estos tiempos. Revelar mi verdadero rostro y mi verdadero corazón. Porque para uno Jesús es un bonacho. Todo se le pasa. Todo lo perdona. Sí, todo lo perdona si te arrepientes. Y para otro,
ya viene con la mano justiciera y con 20 caballos. Y yo digo, por lo menos digan 4, no 20, porque son 4 los del Apocalipsis, ¿no? O sea, cada uno te hace un cuento. Ya viene Jesucristo, miren. La luna está llena, viene Jesucristo. La luna está a la mitad, no viene Jesucristo. O sea, hermano, dediquémonos a amar, a pasar tiempo con Jesús, a conocerlo para poder discernir los signos de los tiempos que no están ni en la luna, ni en las estrellas, ni en nada. Los signos de los tiempos están en lo que Dios nos pide que hagamos en este momento específico. Hay que saber lo que se busca. Y esa fue la razón por que Jesús preguntó, ¿a quién buscan? Porque nos está enseñando, el Señor nos está dando aquí unas pautas de discernimiento para nuestra propia vida. Hay que saber a quién yo estoy buscando. Yo estoy buscando un Jesús que siempre me consuele. O sea, como Wipey, ¿no? Algo así. O estoy buscando un Jesús que pueda contarme sus cosas. Ser yo su confidente como Santa Margarita. Oh, yo quiero un Jesús que siempre que yo le pido todo me lo da, como si es magia, ¿no? O sea, cada uno puede tener el Jesús que está buscando, y cuando Jesús hace esa pregunta nos está enseñando a nosotros a ser reflexivos. ¿Qué Jesús estoy buscando? Quiero al Jesús completo, el que un día me consuela, el que el otro día me puede regañar, el que un día me levanta, el que el otro día me dice, estás muy subidito, mijito, bájate un poquitico. O sea, ¿qué Jesús estás buscando? ¿Un verdadero maestro que te forma para ser otro igual a Él? ¿Dónde vives? ¿Por qué Jesús no le contesta, sino que los lleva? Jesús no les da la dirección. Jesús los lleva. ¿Para qué? Para decirles, si me vas a seguir, vas a tener que vivir como yo. Y acuérdense que Jesús había dicho, el Hijo de Dios no tiene dónde reposar la cabeza. Entonces, si le dice, yo vivo arriba en la montaña, no significa nada. Pero irte a vivir ahí a la cueva y estar ahí todo el día es conocer el ambiente en que Jesús está desarrollando su misión redentora. Vengan y vean, o sea, prueben. Qué respeto el de Jesús, ¿verdad? Jesús siempre nos dice, vengan, vean, miren si pueden vivir esto, porque a mí no me interesa tener una cola de gente que yo estoy arrastrando. A mí me interesa una muchedumbre, sean 72 o sean 12, que quieren libremente y con convicción vivir lo que yo vivo. Por eso que Jesús les dice, vengan y vean. ¿Para qué? Hagan la prueba y si la pasan, me siguen. Pero no vengan a hacer carreta que hay que empujar. Porque en el reino de los cielos, hermanos, no tenemos tiempo para estar empujando carretas. Es tiempo de estar alcanzando a la humanidad. Fueron y vieron dónde vivía. Se fueron inmediatamente, rapidísimamente. ¿Fue por curiosidad? No creo. No creo que por curiosidad. La curiosidad no es tan valiente. Entonces es que los curiosos miran desde aquí, pero nunca llegan, ¿verdad? La curiosidad no es tan valiente. Ellos fueron porque querían conocer la intimidad de Cristo. Su corazón, su vida, cómo Él vivía y qué sería su misión de discípulo de Cristo. Quisieron permanecer con Jesús. Hermano, si tú estás ante el Santísimo y a los 5 minutos ya estás cogiendo el teléfono, yo les recomiendo que sienten al Santísimo, dejen en su carro, en la guantera, bien escondido, ¿verdad? Para que nadie se los robe, el teléfono.
Porque si tú tienes 5 minutos con Jesús e inmediatamente estás, ¿quién me llamó? ¿Qué me está entrando? ¿De verdad puedes dialogar con Jesús? ¿De verdad Jesús puede abrirte su corazón? O si no tienes teléfono, que serías dichoso y dichosa si no tienes teléfono, pero tu mente está volando por todos lados, ¿cómo vas a conocer a Jesús? Lo primero que Andrés quiso fue pasar tiempo con Jesús oyéndolo, a solas, sin distracciones, sin estar pensando, ay, cuántos peces me estaré perdiendo de estas 8 horas que estoy aquí. No, hermanos, ¿qué es más importante? Pedro nos enseña la prioridad. Es más importante estar el resto del día con Jesús, porque es la única manera en que lo vas a conocer. Vuelvo a decirles que Andrés tiene la generosidad de corazón de saber, si yo he encontrado la perla, esta perla no es solo para mí. Y aquí está la clave del evangelizador, hermano. Ay, no, yo tengo un insight. A ver, ¿cuál es el insight? No, voy a rezar más. Pasó un mes, sigo rezando. Hermanos, si el Espíritu Santo te da un insight, con mucha humildad dile que es tuyo, para que nadie te lo crea necesariamente, pero compártelo. Nada de Dios es solo para mí. Lo único que es solo para mí es responder sí a lo que Él me llame. Y cuando lo contesto sí, es para el servicio de los demás. Fíjense que todo en Dios es donación. Y Andrés nos está enseñando que el primer fruto que Él tiene es donar a Cristo a su hermano. Donarlo. Aquí voy a hablar porque es importante que Él le dice a Pedro, Él es el Mesías, porque hay 3 conceptos erróneos de Mesías en el pueblo de Israel. Uno, que traía la prosperidad. Eso me suena al pare de sufrir que tenía como 5 años de no hablar, del pare de sufrir. La prosperidad material, física, todo bueno, todo te va perfecto. Como que se cambiaron de planetas, creo yo, ¿verdad? Eso es para el cielo. Después está el segundo, que son los rabinos, o sea, los maestros, los que creían que el Mesías venía como un jefe político. Imagínense. Que iba a restaurar la dinastía davídica, pero ¿cómo? Eliminando todos los imperios. Y en la tercera corriente, que también estaba mala, era que el Mesías solo venía para el fin del mundo. Entonces los pobres siguen esperando. Pero había un pequeñito resto en el pueblo de Israel que ahora vamos a deducir que Andrés pertenecía a ese pequeño resto. Que tenían una idea exacta de quién era el Mesías. Era sacerdote y víctima. Todo esto tomado del Antiguo Testamento. Que sacrificaría su vida para liberarnos del pecado y para restaurar la amistad entre Dios y los hombres. En este grupo mínimo, chiquitito, el pequeño resto que tanto se habla, ¿quién es el pequeño resto en el Antiguo Testamento? Porque es que los testigos de Jehová son ellos. Los de los 7 últimos días o no sé cuántos días son ellos. O sea, todo el mundo es el pequeño resto. El pequeño resto es el que está en comunión perfecta con Cristo y hace su voluntad. Ese es. Y por lo tanto tiene claridad en su pensamiento. Andrés, siendo el primer discípulo de Jesús, se le dio un nombre griego, en griego se lo voy a pronunciar a como yo pueda. Protoclitos. En español, Protocletos,
que significa el primer llamado. Y era conocido entre los 12 como el primer llamado. ¿Tuvo alguna posición importante de liderazgo, Andrés? No. Pero sin embargo lo reconocían que había sido el primero que vio a Jesús y el primero que Jesús llamó. Y esto fue muy importante en la iglesia primitiva. Ahora, después de que los ve, que los conoce, al día siguiente Jesús baja al mar de Galilea y es ahí cuando ellos están pescando, ¿verdad? Eso lo hablamos en la clase pasada. Están pescando Santiago y Juan, Andrés y Pedro, y ahí es cuando Jesús les dice, déjenlo todo y síguenme y los haré pescadores de hombres. Ahí es el momento que los hace sus apóstoles. Pero el día anterior, Andrés fue el primer discípulo de Jesús. Otro pasaje que vemos que se habla de Andrés y pasa muy desapercibido, sin embargo para mí tiene mucha enseñanza, es la multiplicación de los panes. El Señor ve la multitud de gente que está cansada, que tiene sed, que no tienen comida, y el Señor siente compasión por esta gente, y el Señor dice, ¿y qué vamos a hacer para darle de comer? Y la cara de los otros apóstoles eran como la de Caín, ¿eh? ¿Soy acaso yo el custodio de mi hermano? Como, pues que se la arreglen, ¿no? Pero el Señor dice, no, alguien tiene que tener algo. ¿Quién es el que busca ese alguien y ese algo? Andrés. Andrés se va, imaginémonos a buscar, caminando, y encuentra a este muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Y Andrés lo trae a Jesús y le dice, encontré entre la gente a este muchacho. Ninguno de los otros se movió, ¿eh? Atención. A ninguno de los otros les importó la muchedumbre hambrienta. Pero Andrés oyó que Jesús dijo, confianza total en Jesús, que Jesús dijo, vean quién tiene algo. No dijo, vean quién tiene 5,000 panes. ¿Quién tiene algo? ¿Y qué está pensando Andrés? Que es muy inteligentísimo y muy realista. Pues Jesús lo pide, yo lo voy a buscar. ¿Pero qué va a hacer con eso? No lo sé. Pero él va y busca a este muchacho. Y este muchacho viene y le dice, él, encontré a este muchacho que tiene estos panes y que tiene estos pescados. Y él mismo, siendo muy realista, porque era un hombre muy realista, le dice, pero yo no sé si esto va a ser suficiente. Pero sin embargo, se dio cuenta que los recursos no bastaban, pero la palabra de Dios era más grande. Él no entendió qué va a hacer Jesús, pero si Jesús lo pidió, Él lo hizo. Él lo hizo y aquí muestra el amor de Andrés por los demás. Y también la confianza de Andrés en que Jesús está pidiendo, vean quién tiene algo. Hay algo que Él va a hacer con ese algo que Andrés no entiende. Esto es muy bien para lo que el Señor nos habló a nosotros, para el misterio. O sea, Jesús introduce a Andrés en el misterio, él lo único que hace es obedecer, no entiende qué va a pasar con esos 5 panes, pero los encuentra. Y hermanos, gracias a esa acción de Andrés, Jesús hace el milagro y toda esta gente come. Y la cara de los apóstoles, que yo me sueño con ver la cara de los apóstoles, porque aquellos que no les importaron sus hermanos, vieron que Andrés sí se preocupó. Y por Andrés encontrar a este muchacho, Jesús hace el milagro. Así que otro aplauso a Andrés.
Otro pasaje importante es, con motivo de la fiesta de la Pascua, llegaban multitudes al templo, multitudes a Jerusalén. Incluso llegaban personas que no eran necesariamente de Israel, llegaban griegos. ¿Y quién hablaba griego? Andrés. Y Felipe le daba ahí bastante. Pero el que hablaba era Andrés. Y entonces resulta que esto es importantísimo, porque es que se repite y se repite y se repite, a menos que lo vayamos viendo juntos, lo vamos entendiendo, la misión de Andrés. Llegan todos estos griegos que no hablan nada de israelita, nada de hebreo, y llegan por la Pascua. No sé si llegan por curiosidad o por algún tipo de devoción de llegar a algo sagrado, pero llegaban. Y entonces, ¿quiénes son los únicos que hablan? Andrés habla perfecto griego y Felipe le da. Entonces, ¿quién es el intérprete entre Jesús y los griegos? Andrés. ¿Y qué pasa? Que estos griegos le dicen lo más importante que un ser humano le puede decir a Andrés. Queremos ver a Jesús. Ojalá el mundo de hoy dijera eso, ¿verdad? Los griegos le dicen, queremos ver a Jesús. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Andrés? Vengan conmigo. Lo mismo que le pasó a él. Vengan conmigo. Hermanos, Andrés sabía que su misión era llevar Jesús a la gente y la gente a Jesús. Y se va repitiendo en los pocos pasajes que tenemos a Andrés. Pero él está hablando en griego. Esto va a ser crucial. ¿Por qué va a ser crucial? Porque no tengo todo el tiempo, porque ya me están haciendo señas. Pero Andrés evangeliza a todo el mundo griego. Esa es la misión a la que se dedica después de la ascensión Andrés. Y Andrés, así como a Pablo se le considera el apóstol de los gentiles, a Andrés se le considera el apóstol de los griegos. ¿Era importante eso? Claro que sí, a todos los niveles, hermanos. Ahora, fíjense una cosa. Se lo lleva. Ellos quieren ver a Jesús. Y Jesús le empieza a decir a los griegos lo siguiente. Es que se las trae, porque las respuestas nunca pegan con las preguntas. Y él le dice, miren, estos griegos quieren ver a Jesús. Ya Andrés ha estado evangelizando a los griegos y todo eso, y él no perdía tiempo. Y viene y le dice, estos griegos te quieren conocer. Y viene Jesús y empieza a hablarles a estos griegos, pero en realidad lo que quiere es hablarle al mundo griego. Y Jesús le dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. ¿Por qué Jesús le dijo esto a los griegos? Porque no les estaba hablando para ese momento, les estaba hablando para lo que iba a pasar después. El grano de trigo que iba a caer en la tierra y dar mucho fruto con su muerte era el mismo. Pero a través de quién iba a ir a dar la vida al mundo griego. A través de Andrés. Con mi muerte, es como que si Jesús te dijera, con mi muerte, que si está significada en la caída del grano de trigo, llegará mi glorificación. ¿Cuál es la glorificación de Cristo? Que el mundo lo conozca, que el mundo se convierta. Hermanos, después de la ascensión del Señor, Andrés parte
para evangelizar todo el área. Fíjense, se los voy a decir porque hay unos nombres bastante raros. Todo el Asia Menor es lo que él evangeliza. Escitia, Tracia, llegando hasta las tierras del Mar Negro, a Grecia, a Pratas, a Bizancio, lo que es hoy Turquía. La evangelización de Turquía es de Andrés. Ucrania, Rusia, el sur de Rusia, parte de los Balcanes, Macedonia y incluso se sabe que llegó a Éfeso y pasó tiempo con Juan y la Santísima Virgen. ¿Qué pasa con Patra? Perdón, no quiero saltarme algo importante. Milagros, sí, hace muchísimos milagros Andrés, porque acuérdense que Jesús manda a los apóstoles a hacer milagros y Andrés es parte de ellos. Pero después van a ver unos milagritos. ¿Qué pasa con esto? Que él, al llegar al Asia Menor, al ir sobre todo Turquía, Constantinopla, lo que es hoy Constantinopla se llamaba Vicenzo en ese tiempo, él es considerado hasta hoy el padre de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Así como para nosotros San Pedro es el padre de la Iglesia Occidental, Andrés es el padre de la Iglesia Oriental, con la cual, aquí viene lo clave, desde el 1054 están divididas las dos iglesias. Y por eso los papas católicos romanos siempre piden a ellos dos, porque hay un ícono. Cuando ellos se encuentran, ya ha pasado el tiempo, Pedro se encuentra en un momento con Andrés, se dan un abrazo y hay un ícono bellísimo del abrazo de Pedro con Andrés. Y ese ícono es como un símbolo muy grande de que llegará un momento en que ese abrazo se volverá a dar, que los dos hermanos van a devolver la unidad a la iglesia. Hay que pedirles, es la importancia de Andrés, pedirle, porque el Papa acaba de estar con el patriarca de Constantinopla. Y solo el Espíritu Santo va a traer esa unidad. Hay que pedirle a Andrés que se abrace con Pedro, con su hermano. Me da hasta cosita, ¿verdad? Porque hermanos que se amaban, que ahora las iglesias que fundaron están divididas, ¿verdad? ¿Cómo muere San Andrés? Voy a saltarme muchas cosas. El martirio de San Andrés lo están viendo en esta foto. San Andrés llega a Patras, así se llama, en Grecia, y había un gobernador que se llamaba Eges, y resulta que San Andrés llega, está evangelizando, se está convirtiendo todo el mundo, hay milagros, hay conversiones, milagros de sanación, incluso de resucitaciones que Andrés hizo en el nombre de Cristo, y se están convirtiendo mucha gente. Y se convierte alguien clave, la esposa del gobernador. La esposa, que voy a buscar el nombre, no se preocupen, por ahí lo encontraré, que me estoy saltando páginas. No la encuentro. Pero bueno, se convierte en la esposa del gobernador y claro, el gobernador no le gusta. Andrés trata de convertirlo, él rechaza el cristianismo y manda a apresar a Andrés, a torturarlo, a azotarlo y a apresarlo y a crucificarlo. Cuando va a ser crucificado, igual que su hermano Pedro, él dice, no, yo no quiero una cruz normal y corriente, yo no soy digno de morir igual que mi Señor.
Entonces le proponen morir al revés, como Pedro. Y él dice, yo no soy digno de morir como mi hermano. Y por eso lo crucifican es una X, o sea, dos maderas así, como una X. ¿Por qué? Porque ese era un signo griego, la X era una letra griega que para los cristianos significaba la cruz. Entonces, después de torturarlo tremendamente, lo crucifican. Una de las características de esta crucifixión es que no clavaban, sino que amarraban. Porque de esa manera querían la muerte más larga y más angustiosa. Hay algo muy hermoso de San Andrés cuando él ve la cruz. Y eso está escrito por un historiador, Gregorio de Tours, que dicen que cuando él ve la cruz, grita. Bueno, es muy largo, así que me voy a saltar, pero dice, salud, oh cruz consagrada por el cuerpo de Cristo y adornada con sus miembros como si fueran perlas. Antes que el Señor fuera levantado sobre ti, tú inspirabas temor humano, pero ahora eres la fuente de amor celestial. Te has vuelto infinitamente deseable. Los creyentes conocen las alegrías que hay en ti. Está hablando de la cruz, ¿ah? Y las recompensas que preparas. Vengo a ti alegre y seguro para que me recibas, discípulo de aquel que se ha fijado en mí. Porque siempre te he amado y deseado abrazarte, oh buena cruz, y a la que los miembros del Señor ha dado esplendor y belleza. Cruz largamente deseada, buscada asiduamente, preparada para mis ardientes deseos, recíbeme de entre los hombres y devuélveme a mi Maestro, para que el que me redimió por ti, me reciba también por ti. Y esto lo hizo en público. Él estuvo 2 días en agonía en la cruz y en esos 2 días, ¿qué hizo? Evangelizar. A todo el que pasaba lo evangelizaba y muchas conversiones se estaban dando. Entonces, el emperador dice, mejor lo bajo. Y lo va a bajar y cuando lo va a bajar, él dice, no me bajan. Yo muero en la cruz. Y la gente, déjate que te bajes, te necesitamos. Yo no me bajo de la cruz. Jesús no se bajó de la cruz, yo no me bajo. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan los 21 soldados a tratar de desamarrarlo y cuando trataban se quedaban todos paralizados. Después la gente que quiso bajarla se quedaron paralizados. No pudieron bajarlo de la cruz. Y él gritó en voz alta, Señor Jesucristo, buen Maestro, no permites que me bajen de esta cruz antes de que hayas recibido mi alma. Y mientras gritaba esto, una luz inmensa cubrió la cruz y en ese momento San Andrés murió a los 64 años. Solo quiero decirles rápidamente que le debemos algo muy grande a San Andrés. Gracias. Maximila, exactamente. Gracias, era la esposa del gobernador. Y esto está escrito en datos históricos. Resulta que el apóstol San Juan le estaban aconsejando que escribiera el 4.º evangelio, el evangelio de San Juan. Pero él tenía dudas de que si debía hacerlo o no debía hacerlo, pero para que ustedes vean cómo se consideraba Andrés. Entonces San Juan le escribe a Andrés para preguntarle si debía escribir el 4.º evangelio. Y le dijo esto a Juan, ayunad conmigo a partir de hoy 3 días y después hablaremos unos con otros sobre la revelación que hayamos tenido durante la oración. Esa misma noche se le fue revelado a Andrés
que Juan debía escribir y que todos debían de revisar y leer y estudiar lo que él escribiese. Por lo tanto, Andrés le contesta a Juan, escribe el cuarto evangelio. Se lo debemos a Andrés. Andrés es santo patrón de Escocia, Grecia, Rusia. El Papa Pablo VI en 1964 hizo un gesto muy lindo y devolvió la reliquia del cráneo de Andrés a Prastas, donde fue martirizado, y ahí está en la catedral. Interesantemente, en la bandera de Escocia está la cruz de San Andrés. Podemos ver claramente que en la iglesia primitiva, cuando habían alguna consulta y no estaba Pedro, o no estaba Juan, o no estaba Santiago, ¿a quiénes se lo consultaban? A Andrés. Otra cosa muy importante es que vemos en el Evangelio que hay muchos momentos en que Jesús se lleva a Santiago, a Juan y a Andrés y a Pedro a milagros, o los lleva al Monte Tabor, ¿verdad? Hay momentos en que los elige a los tres, no a Andrés. Entonces unos historiadores dijeron, ¿y por qué no se llevaba a Andrés? Y empezaron a estudiar y se dieron cuenta que cuando él se llevaba a los tres, él dejaba a Andrés encargado de los apóstoles, de que los mantuviera unidos en un solo corazón, en una sola mente, y los mantuviera como apóstoles. Así es que sí, no tuvo ningún título, pero era un hombre respetable, era un hombre admirado y considerado especialmente como el primer discípulo de Cristo, y que gracias a él, Pedro, la roca de la iglesia, conoció a Cristo y Cristo lo conoció a él. Que el Señor les bendiga.